Estamos viendo los evangelios, pero creí muy conveniente en este punto o en este momento ver la primera carta de Juan. ¿Ok? Ustedes saben que el evangelio de Juan y la primera carta de Juan son dos cosas separadas. ¿Ok? El evangelio pues habla precisamente de los sucesos de la vida, de los eventos de Jesucristo. Y de hecho Juan es considerado muy teólogo en su evangelio porque nos explica quién es Jesucristo, ¿no? De hecho, desde el principio dice, en el principio era el verbo, y lo va desglosando todo. Ahora, vamos a ver primero a Juan, esta pequeña cartita. No sé si lo alcanzamos a ver hoy, por eso le puse parte 1 de 3. Vamos a ver qué es lo que podemos ver. No quiero tomar igual mucho tiempo, pero vamos a iniciar. Vamos a iniciar con primera de Juan. De hecho, van a ir apareciendo, pero antes de que aparezcan, vamos a regresarlo. Antes de que aparezcan, voy a necesitar el apoyo de 2 voluntarios que quieran pasar aquí al frente. Hay 2 voluntarios que gusten pasar. Uno de ustedes 2, porque vamos a hacer un ejercicio que espero que nos ayude a comprender este pasaje de la Escritura. ¿Ok? Uno de ustedes 2, quien sea, ustedes se ponen de acuerdo, va a estar viendo hacia el pizarrón y solamente hacia el pizarrón. No pueden ver hacia acá. ¿Ok? Hacia el pizarrón. Y esa persona que ve hacia el pizarrón va a dibujar, pero lo que el otro describe, ¿ok? Ustedes se ponen de acuerdo quién dibuja y quién describe. Quien quieran, ¿ok? Pero es la condición que el que está viendo el pizarrón no puede voltear para atrás ni ver lo que le voy a dar, porque si lo ven, pues ya lo dibujan así bien rápido, ¿no? Entonces, esa es la condición, el que esté volteando hacia allá, bien volteado hacia allá. Y el que está describiendo tiene la condición de que solamente viendo hacia acá no puede ver lo que se está dibujando, ¿ok? De tal manera que el que describe lo que se está dibujando no sabe si lo que se está dibujando bien o mal, ¿ok? Y todos los demás nosotros calladitos y vamos observando. No puedes voltear para acá. Hermano Sergio, de hecho lo invito a que pase de este lado, se ponga espalda con espalda, porque usted tampoco puede ver el pizarrón. ¿Ok? Esto de aquí, ustedes todos lo pueden ver, ¿ok? Y nuestro hermano Sergio tiene que describírselo a nuestro hermano Israel. Pero hermano, no puede decir lo que es, ¿ok? Porque si dice lo que es, pues ya de inmediato uno lo conecta todo. Entonces usted debe de describirlo simplemente, ¿ok? Bien, es un rectángulo. Entonces nuestro hermano Israel ya está empezando a oír las indicaciones. En la parte de arriba, de medias para arriba, tiene 4 botones. Irra, ¿tú puedes decir si ya los dibujaste o no? ¿Ya los dibujaste? Ya están. Ya están. En la parte de abajo, no hasta abajo, tiene otro botón en el centro. Okay. Y a los lados, en el centro, a cada lado, tiene 2 protuberancias, una en cada lado. Como tú lo entiendas, Isra. Eso es la descripción, así que como tú lo entiendas. ¿Listo? Pues creo que ya. Ok, muy bien. Muchas gracias, hermano Sergio. Vamos a ver, usted vea el dibujo. Ahora, Israel, este es lo que describió el hermano Sergio. ¿Cómo lo ves? ¿Lo describió bien o no? ¿O qué pasó? Fíjense. Muchas gracias. Ya se pueden sentar si quieren. Esto de aquí es lo que el hermano Sergio está viendo. ¿Ok? Así, tal cual. Así es como es. Él comenzó diciendo un rectángulo, ¿no? Como un rectángulo. Isra obviamente dibujó un rectángulo. Fue correcto, ¿no? Sí, pero... Sin embargo, Isra lo visualizó así como acostadito. De tal manera que cuando el hermano Sergio le dice 4 botones en la parte de arriba, como él lo visualizó así, son 4 botones que están en la parte de acá. Sí, exactamente. Y luego decía el hermano Sergio en la parte de acá atrás que tenía un tornillo. Entonces, así fue como lo visualizó nuestro hermano Israel. ¿Ok? Entonces, nuestro hermano Sergio hizo el esfuerzo de describir las cosas, pero sin poder ver lo que estaba pasando acá. Nuestro hermano Israel está simplemente oyendo, pero sin poder ver el objeto. Ahora,
esto es lo que nos pasa y lo que nos sucede a veces cuando nosotros, nuestros sentidos, carecemos de alguno o no están muy afinados, o no están como muy pulidos, por así decirlo. Si nosotros, yo les pregunto, si Israel hubiera podido ver, tocar, así girar y todo, hasta sentir el pedal, nuestro hermano Israel hubiera hecho un dibujo mucho más claro. Sí. Nuestro hermano Sergio, si nuestro hermano Sergio hubiera podido ver lo que se estaba aquí dibujando, ¿creen que él hubiera podido corregir indicaciones y decirle, no, es así, es así, es así? Por supuesto, ¿ok? Ahora, tenemos aquí algo bien especial. Voy a empezar a leer Primera de Juan. Bien, dice, está escribiendo el apóstol Juan, lo que existía desde el principio. ¿Quién existía desde el principio? El Verbo, Jesucristo, ¿ok? Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del Verbo de vida. Obviamente esto se explica en Juan capítulo 1 en el Evangelio. El Verbo, ¿quién es el Verbo? Jesucristo, ¿ok? Entonces Juan está diciendo, Jesucristo que existía desde el principio y nosotros lo que hemos oído, porque Juan, ¿ustedes creen que Juan reconoce la voz de Jesús? Por supuesto, porque lo escuchó un montón de veces hablar. Y dice, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. O sea, Juan está diciendo, a mí nadie me contó, nadie me dijo, no es como un chisme ahí mal contado y a medias y se hace como el teléfono descompuesto. Dice, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. ¿Juan reconoce a Jesús y lo ve? Sí. Dice, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. O sea, Juan no solamente lo vio, Juan contempló a Jesús. Así literalmente, él lo dice, él lo describe, yo contemplé a Jesús. Contemplar es como cuando tú te sientas y te pones a ver, analizar, a ver cómo es algo. En este caso, Juan se puso a ver cómo es Jesucristo. Tal vez un día se sentó y estaba viendo, no sé, tal vez su cabello, de qué color era el cabello, cómo se le formaba, tal vez si era lacio, o no sé, si tal vez ondulado, no sé, pero Juan sí sabe. Yo no sé, pero Juan sí sabe. Juan sabe de qué color eran los ojos de Jesús. Yo no lo sé, él sí sabe. Entonces Juan sabe todos esos detalles, pero no solamente sabe los detalles físicos, porque en la Biblia, no sé, bueno, yo les pregunto, ¿se nos dice de qué color era el color de cabello de Jesús? ¿Se nos dice de qué color eran sus ojos? ¿Se nos dice de qué color era su tono de piel? ¿Por qué? No porque no lo supieran, sino porque eso no era precisamente lo trascendente, lo relevante. No era trascendente o relevante que si Jesús tenía ojos cafés, azules, oscuros, verdes, del color que sea. Vamos a ver qué es lo que empieza a ver Juan, que esta carta de Juan nos empieza a describir algo que él vio, no nada más vio, él oyó, él contempló, y que dice, yo mismo lo toqué. O sea, Juan puede decir, yo mismo toqué a Jesús, o sea, yo lo toqué. Y cuando estaban en la última cena, no sé si recuerdan que había alguien que estaba recostado en Jesús. ¿Y quién era ese alguien? Juan, precisamente. O sea, Juan hasta conoce el olor corporal que tenía Jesús, porque él estaba ahí cerca. Pero Juan nos hace una descripción de quién es Jesús, y en vez de describirlo en una cuestión, tenía el cabello hasta aquí o hasta acá, o lo usaba cortito de esta forma, o de un tipo de descripción. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice que él es el Verbo de vida. Juan, que conoció a Jesús, describe a Jesucristo como la vida. Dice, y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Juan, después de su experiencia de haber conocido a Jesús, de haberlo tocado, agarrado, contemplado, visto, oído, todo, él dice, Jesús es la vida y Jesús es la vida eterna. Él es el Verbo de vida, Él es. Y dice en el 3, lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. O
sea, los apóstoles, cómo nosotros tenemos comunión con ellos, ¿qué es lo que nos puede unir? ¿Qué es lo que nos une? ¿Alguien sabe? La fe en ¿quién? En Cristo. Para que nosotros creamos. De hecho, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, dice, y estas cosas se escribieron para que ustedes crean, para que ustedes puedan creer, para que ustedes sepan lo que es, para que sepan quién es Cristo. Y dice, en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Entonces Juan está dando un testimonio que ahorita lo vamos a ver, y obviamente Juan habla en plural porque él no es el único solo que lo vio, y aquí empezamos a ver un cambio de vida en Juan, porque cuando lo vemos en los evangelios, vemos a un Juan que es un poco enojón, un Juan que resiente mucho rechazo, porque no sé si recuerdan que cuando en un pueblito, en una aldea, no quieren recibir a Jesús. Ya ven que Juan y Jacobo dicen a Jesús, hay que orar para que descienda fuego del cielo y consuma a todos estos de aquí. ¿Se acuerdan de eso? Y obviamente Juan, ¿por qué lo hace? Porque a Juan le dolió eso, porque Juan lo vivió como un rechazo. ¿Por qué? Porque según lo que hemos visto en los evangelios, Juan tenía una situación de que él necesitaba una cierta atención, que tenía unas ciertas carencias, que él quería sobresalir y que a Juan le pegaba muchísimo la cuestión de rechazo. Si él le dice a Jesús, vamos a orar para que así caiga fuego y los queme y así, o sea, Juan básicamente lo que estaba pidiendo es que se manden unas bombas nucleares a esa aldea, a ese pueblito y que ardan. ¿Por qué? Porque él así reaccionaba a su rechazo y a su dolor y a sus cosas. Y buscaba ser el mayor. De hecho, no sé si recuerdan que le dijo a su mamá, dile a Jesús que, o sea, y Salomé, su mamá, le dice a Jesús que mis hijos, uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda en tu trono y así, ¿recuerdan? Entonces, vemos aquí, empezamos a ver un Juan que han pasado los años y vemos a un Juan que ya no dice yo sé, yo les escribo, yo les digo para que mi gozo, sino que empieza a hablar ya en plural, como en un equipo, como en una comunidad. Él sabe que él es uno más ahí. Y dice, les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Vemos a un hombre cambiado y a mí me encantaría un día llegar, porque yo ahorita siento que si alguien describiera mi vida, se me describiría como uno de los dos apóstoles en el sentido de que con fallas, con errores y que con tropiezos y que no entienden y así. Pero me gustaría mi vida un día llegar a este punto como Juan cuando escribe la primera carta de Juan, de que él ya pasó, ya aprendió, él ya entendió y que ya está en otro punto. Vamos a ver qué sigue diciendo Juan. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dice, Dios es luz. Fíjense, ese es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién es él? Jesucristo. Dice, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. No dice, el Señor es una luz, Jesús es una luz. Hay muchas luces en el mundo y Jesús es una de ellas, es uno de los caminos. No, dice es luz, literalmente dice es luz. Cuando nosotros decimos y le quitamos creo que se llama prefijo pronombre, no me acuerdo cómo se llama, eso, cuando le quitamos esa parte y decimos que es algo, estamos diciendo que literalmente eso es. Por ejemplo, si yo digo el carro es rojo, es porque estoy describiendo que el carro es literalmente rojo. Aquí Juan dice, Dios es luz. Ya describió, y Juan quiere que nosotros sepamos que Jesús es vida. Dice, Dios es luz, y dice, y en él no hay ninguna tiniebla. Juan, después de convivir con Jesús todos esos años, él llega a la conclusión y dice, no hay ni una sola tiniebla, no le encontré nada a Jesús, nada oscuro, nada malo. Dice, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sí se fijan cómo habla Juan? Él no dice, si ustedes dicen que ustedes están en luz, pero si ustedes andan en tinieblas, ustedes mienten y no practican la verdad. Juan habla de su propia experiencia. Juan está hablando ahí, dice, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, Juan sabe que él en ciertos puntos de su vida y que él podría haber practicado la verdad, tenerlo eso como práctica o
más bien no practicar la verdad, perdónenme. Y dice en el 7, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Me encanta esto porque Juan es un hombre que cometió muchos errores con muchas cosas en su vida y que llegó a un punto en el que la reconoce y que sabe que Jesús lo limpia de todo pecado. Juan sabe, él lo vivió, él lo experimentó, él estuvo ahí y él puede decir, Jesús nos limpia de todo pecado. No sé qué pecado se puedan imaginar ustedes que Juan haya cometido, pero el que sea que se puedan imaginar, tal vez Juan lo cometió, pero el que sea, Jesús lo perdonó. Y dice ahí, si decimos que no tenemos pecado, está hablando Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Muchas veces usamos este versículo para hablar acerca de los ateos, de los no creyentes, de la gente de afuera, y les decimos, y leemos esto, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero ¿quién es el que está hablando aquí? Juan. ¿Juan era un creyente o no? Era apóstol, ¿no? O sea, no era así cualquiera. Y Juan está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto es un gran ejemplo de Juan porque Juan está mostrando humildad. Él ya reconoce quién es él. Soy un hombre pecador, a fin de cuentas. Él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. ¿Quién es el que perdona nuestros pecados? Jesucristo. Juan lo sabe. De hecho, Juan empieza su carta declarando de quién va a hablar. ¿De quién va a hablar? De Jesús. Porque es alguien a quien él conoció, a quien él vio con sus propios ojos, a quien él tocó, a quien él oyó. Y Juan sabe que Jesús puede perdonar pecados. Él sabe que él no puede decir, no, yo no tengo pecado, yo soy muy bueno, muy buena persona. Porque Juan mucho tiempo peleó por ser el mayor de todos. Y si se peleaba por ser el mayor es porque tal vez en su ceguera, cierto tipo de ceguera espiritual, decía, no, yo soy el mejor, yo soy el mayor. Yo pecado, no, más bien tú Natanael, tú sí eres pecador. No, tú Judas, tú eres un pecador. Pero Juan en este punto, él dice, si confieso mis pecados, obviamente a Jesucristo, porque Jesucristo es el que tiene el poder para perdonar pecados. Yo no tengo poder para perdonar pecados, es solamente Jesucristo, porque Jesucristo murió en la cruz, Él derramó su sangre por nosotros. Yo no he muerto en la cruz, de hecho yo soy pecador. Aunque yo muriera en la cruz, mi sacrificio no valdría nada, porque mi sangre no vale nada para limpiar pecados. Pero Jesús sí, porque en Él no hay tinieblas. Y Juan dice ahí, si confesamos nuestros pecados a Jesús, Juan no los confesó, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, pero me encanta que dice eso, y para limpiarnos de toda maldad. Juan mismo llegó a la conclusión a través de su experiencia de vida que Jesús lo podía limpiar de toda maldad, de toda. Esa es la experiencia de Juan. Juan está dando su testimonio y dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Fíjense, Juan, él llegó a un punto de reconocer, él tuvo que ser confrontado. Y Juan dice, si yo digo que yo no tengo pecado, si yo digo que yo soy el mejor, que yo estoy bien, en realidad lo que yo estoy haciendo es que estoy diciendo que Jesús es un mentiroso y que yo ni necesito a Jesús y que yo soy muy bueno. Pero Juan llegó a esa conclusión y dice, yo reconozco quién soy yo, reconozco quién es Él. Me encanta este versículo. Ahora, dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Esta carta que Juan está escribiendo, ¿a quién se lo está escribiendo? ¿Alguien sabe? ¿A quién? A la iglesia, a creyentes, ¿ok? No se da como a lo mejor un grupo de personas específico que diga, los creyentes en Roma, o los creyentes en Grecia, o los creyentes en Israel, ¿no?
simplemente para los creyentes, ¿ok? Entonces, esto es para nosotros, fíjense. Y todo esto nos lo dice para que nosotros no pequemos. Ahora, dice en el 1, fíjense, esto me encanta, dice, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto está padrísimo, esto a mí me encanta. Porque Juan dice, yo les escribo todo esto porque yo lo que quiero es que ustedes anden bien, tengan una buena vida para que ustedes no pequen. Pero Juan es consciente que nosotros pecamos. Y dice, ¿y si alguien peca? ¿Alguien aquí ha pecado? No tienen que levantar su mano. Yo sí la levanto, pero se nos dice, si alguien peca, como yo, dice, tenemos un abogado. ¿Quién es ese abogado? Ahí lo dice. Jesucristo, el justo. Si se fijan, Juan tenía una relación con Jesús de tal manera, y tratemos de ponernos en los pies de Juan. Juan tenía una relación con Jesús, y ese Jesús, que es el Cristo y que es Dios, que es el Señor Todopoderoso, Juan lo vio en base a su experiencia como un abogado, como alguien que siempre lo defendía. Eso está padrísimo. Nosotros tener a alguien que siempre interceda por nosotros, que sea un abogado y que nos defienda. Ahora, no es que no hayamos pecado, de hecho por eso Juan dice, y si alguien peca, tenemos abogado. O sea, Juan dice, escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, no se preocupen, porque tenemos un abogado, Jesucristo. Eso es, así como es la vida, así como Él es la luz, Él es un abogado para nosotros. Y dice ahí en el 2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. O sea, Juan está diciendo, esto no es nada más como para los judíos, eso es para todos. Y dice, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque mucha gente se puede preguntar, porque mucha gente puede pecar, cometer errores, o más bien dicen horrores. Y así, podemos cometer horrores, así, pecados horrorosos. Y podemos preguntarnos, y yo creo que mucha gente se lo ha preguntado alguna vez, ¿y si seré realmente yo salvo? ¿Realmente sí estoy yo con Cristo o no? Porque me caigo, me tropiezo, me azoto y nomás no entiendo. Me paro y otra vez ahí voy al hoyo, otra vez. Entonces, a veces nos preguntamos y nos dice, ¿cómo podemos saber si lo hemos llegado a conocer? Dice, si guardamos sus mandamientos. O sea, y me gusta mucho cómo lo dicen otras versiones, si en nuestro corazón tenemos y recordamos sus mandamientos, quién es Él. Si en nuestra vida diaria, cuando nosotros pecamos y nos caemos, nos acordamos de Él y tenemos ese arrepentimiento, si el Espíritu Santo nos redarguye o no, o simplemente vamos por la vida haciendo tonterías y tonterías como si nada y pues así haciendo errores y pues no sentimos nada ni nada y simplemente seguimos por la vida. Entonces, Juan dice eso y dice en el 4, el que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, dice, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, que en él verdaderamente se perfecciona el amor de Dios, en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, Juan nos está diciendo lo que nos dicen otras cartas de la Escritura, otros pasajes, que los frutos de nuestra fe, los frutos de nosotros tener una relación con Cristo, se manifiesta en obras que hacemos que reflejan nuestra fe. Nosotros no somos salvos por obras para nada. De hecho, nosotros no podemos ganarnos la salvación, como dice en Efesios 2, 8 y 9. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, nadie. Pero cuando tú tienes una fe genuina, eso se refleja en cómo andas, en cómo vas por la vida. Vamos a ver el siguiente pasaje. Dice, amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. O sea, esto de aquí, ustedes ya lo saben. No es como que nunca lo hayan oído. Y dice, el mandamiento antiguo es la palabra que han oído. O sea, ustedes han leído la palabra de Dios. Ese es el mandamiento antiguo, lo conocen. ¿Ok?
Pero dice, por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Dice en el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. ¿Ok? Ahora este mandamiento nuevo que Juan les da, Juan se lo inventó así nomás porque dijo, se me ocurre darles un mandamiento nuevo y ahí les va. ¿Se le ocurrió a Juan? No. Si quieren vamos a la siguiente diapositiva, ahorita regresamos. Este mandamiento nuevo Jesús lo dio y lo estableció. De hecho, en otros pasajes, en otros evangelios se complementa mucho porque no sé si recuerdan que Jesús dice, oyeron que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo les digo, ¿recuerdan esa parte? Sí. Dice, oren por sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Entonces, aquí en este pasaje Jesús está hablando, dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos y se tienen amor los unos con los otros. Entonces, Juan, el mandamiento nuevo que está dando, no es uno que él se inventó, es uno que él mismo oyó, ¿de quién? De Jesús. Y por eso Juan empieza la carta diciendo, lo que yo he oído, lo que hemos oído, eso es lo que les decimos. A fin de cuentas, vamos a regresarle poquito donde estábamos. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué creen que Juan hace énfasis en este mandamiento? Porque él a lo largo de su vida, él sabe que tuvo muchos problemas y enemistades y conflictos con los otros apóstoles. De hecho, no sé si recuerdan que cuando después de que Juan y Jacobo, su hermano, hacen la petición con su mamá, que uno se siente en un trono a la derecha y otro a la izquierda, no sé si se acuerdan que leímos que dice, los otros 10 se indignaron contra ellos, ¿se acuerdan? Sí. Y vemos que cuando Jesús predicaba, ellos andaban bien distraídos y peleándose y discutiendo sobre quién era el mayor. Juan sabe que hubo puntos en su vida en los que probablemente él no amó a sus hermanos como los debió de haber amado. Juan se da cuenta de eso y por eso escribe eso, y él sabe la importancia de eso. Él escribe desde su experiencia porque los años han pasado y dice, fui un tonto por pasarme el tiempo peleando con ellos, por ver quién era el mejor, quién era el más chido, quién era el más padre aquí de todos, quién era el más poderoso, y por pelearme un lugar en así un trono, que a la derecha, que a la izquierda de Jesús. Y vemos a un Juan que ya aprendió y que quiere que nosotros sepamos eso. De hecho, no sé si recuerdan que nuestros papás a veces nos dan consejos y nos dicen, cuando crezcas y seas grande entenderás. ¿Alguien le han dicho eso? Ok. Entonces, Juan ya llegó a un punto en el que él ya ve su vida y dice, la regué, me equivoqué. ¿Quién sabe cuántas relaciones él mismo dañó? Y no sabemos si se peleó con Mateo, a lo mejor le hizo el feo, no sabemos. Pero Juan nos dice, esto es bien importante. Y así sabemos eso, que nosotros andamos en él. Dice en el 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. De hecho, Jesús, eso era lo que les decía, su corazón se ha endurecido. Dice en el 12, les escribo a ustedes, hijos, dice, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Este pasaje también me gusta mucho, este versículo también me gusta mucho. Juan obviamente le está escribiendo a los creyentes y le está diciendo, sus pecados ya han sido perdonados. Y eso es algo que quisiera que nosotros el día de hoy nos lleváramos, que si nosotros tenemos comunión con Cristo, si nosotros estamos en una relación con Él, nuestros pecados han sido perdonados. Pero que nos preguntemos, ¿realmente yo tengo una relación con Cristo o no? ¿O me voy igual sucio o sigo cegado? Y dice, sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Dice, le escribo a ustedes y fíjense, y empieza a hacer un desglose. Dice, todos los hijos, todos los que son creyentes, todos sus pecados les han sido perdonados. Pero se va a ir desglosando a creyentes, porque en una iglesia estarán de acuerdo que hay distintos
distinto nivel de madurez espiritual, ¿cierto? ¿Todos están de acuerdo conmigo en eso? ¿O hay alguien que diga, no, todos estamos iguales? En cuanto a crecimiento espiritual, ¿ok? Quiero hacer énfasis en eso. O sea, todos los que somos creyentes tenemos el Espíritu Santo de Dios y todos somos salvos y estamos bien con el Señor y nuestros pecados han sido perdonados. Pero en crecimiento espiritual, como se explica en la Biblia, y de hecho Pablo lo dice, les dice a los de la iglesia de Corinto y a otros más, dice que son bebés espirituales, o sea, todavía no están maduros. Entonces, en la iglesia hay distintos. Y entonces Juan le dice ahí, les escribo a ustedes padres porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes niños porque conocen al Padre. Y repite, les escribo a ustedes padres porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Entonces, los jóvenes, ¿cómo es que han vencido al maligno? No es porque sean así como, porque son jóvenes, fuertes y guapos y bellos y todo eso, ya por eso vencieron al maligno con su belleza y su esplendor y su juventud. No, porque le está hablando a jóvenes, a padres, a niños que son hijos de Dios, que son creyentes a fin de cuentas. Y eso es lo que nos da la victoria en el Señor. No importa la edad en la que estemos, el crecimiento espiritual que tengamos, nosotros, al tener esa fe en Cristo, nosotros estamos bien con el Señor. Y Juan nos escribe para que no pequemos, para que no aborrezcamos al hermano, para que nosotros no andemos en tinieblas, porque él ya pasó por ahí. Pero dice, bueno, pero está bien, si alguien peca, tenemos abogado. Ese es Jesucristo. Y dice en el 15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Se acuerdan que vimos el domingo pasado? ¿Se acuerdan ese pasaje que Jesús dice, ¿de qué le servirá al hombre si ganare todo el mundo entero y perdiere su alma? ¿Lo recuerdan? Lo vimos la vez pasada, ¿cierto? Y Jesús, ¿en qué momento se los dijo? ¿En qué momento les dijo eso? ¿Alguien recuerda el contexto? Se los dijo cuando los apóstoles se estaban peleando porque ellos querían tenerlo todo. Entonces, Juan, cuando nos escribe esto y cuando nosotros leemos esto, nos lo dice alguien de la experiencia de los años, un hombre, digo, no sé en qué edad tenga, pero espiritualmente era mayor, era un anciano en cuestiones espirituales, y por eso él, el anciano, dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, él ya aprendió, él ya dijo, sí, yo ya entendí, así después de 10 garrotazos, y de 10 veces que me azoté y que me caí, ya entendí. No tengo que amar al mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo veo en Juan un hombre arrepentido, de verdad, un hombre que ya aprendió, un hombre que ya entendió, que ya creció espiritualmente, que ya dijo, ya aprendí que yo hace unos años yo tenía que soltar esto. Yo ya aprendí que yo tenía que dejar la arrogancia de la vida de buscar a yo ser grande. Aprendí que tenía que dejar la pasión de los ojos. Yo aprendí que ya tenía que dejar la pasión de la carne. Ese es Juan hablando de su propia vida. Yo ya aprendí eso, ya pasé por ahí y no quiero que ustedes pasen por ahí. Es como un papá hablando, y yo creo que por eso en su carta dice, hijos míos, hijitos, porque es como si un papá que ya pasó por todas esas cosas y quiere evitarle todos los dolores a sus hijos, está hablando. Y Dios nos está hablando con esto. La siguiente diapositiva, creo que es la última. Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Ahí voy a hacer una pausa, ¿ok? Y vamos a entender esto, porque muchas veces agarramos versículos así de la Biblia que están muy padres y nos gustan mucho, pero a veces los sacamos totalmente de contexto, ¿ok? Vamos viendo qué es lo que dice aquí. Dice, hijitos, es la última hora. Ahora,
Juan está usando un lenguaje no literal, sino como en un sentido figurativo. Es la última hora, ¿ok? Y así como vieron que el anticristo viene, también ahora han venido muchos anticristos. O sea, no es que Juan tenía la hora mal o la hora equivocada. Así de que cuando escribió la carta, dice, nos quedan 59 minutos porque viene el anticristo. No, Juan no está hablando de una manera literal en este punto de la última hora antes de que se acabe el mundo. Está hablando, esta es la última etapa. Hemos entrado a la última etapa como humanidad. ¿Por qué? Porque estaba el mundo con su templo, sus sacrificios en el templo que no pueden quitar los pecados, la antigüedad, el Antiguo Testamento. Viene Jesucristo, que Jesucristo, el Mesías, el Salvador, fue profetizado desde muchísimos años antes, más desde Génesis. Y viene, Él se entrega por sacrificio por nosotros y ha de venir nuevamente. Entonces Juan sabe que estamos en la última hora, en la última etapa. En la última etapa, porque Jesús ya pagó por nuestros pecados y que Él va a volver. Y que obviamente, como se explica en 2 Tesalonicenses, y Pablo lo explica, no crean cuando alguien les dice, ya llegó Cristo, ya llegó esto, dice, porque primero ha de venir el anticristo. Y de hecho Juan también lo sabe, precisamente. Entonces, Juan sabe que primero ha de venir el anticristo y después viene Cristo, ¿ok? Pero Juan sabe que han salido muchos pequeñitos anticristos. Tal vez no el anticristo apocalíptico del mal, así como el máximo, que es una de las cabezas del dragón. Tal vez no él, pero muchos chiquitos, anticristos chiquitos. Y dice, y por eso sabemos que es la última hora, porque hay gente, anticristos chiquitos, a lo mejor no con tanto poder ni con tanta influencia, pero ellos ya están sueltos en el mundo. Y dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Ok. Este versículo, de hecho, yo lo he escuchado muchas veces que se utiliza en la Iglesia Católica para describir a los cristianos. De hecho, no sé si a alguien le ha tocado eso, oírlo, que dicen, es que los cristianos, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, y así. Yo lo he escuchado y me lo han dicho, ¿ok? Así, padres, curas, católicos, etcétera, etcétera. Pero vamos entendiendo bien el contexto. En este punto, Juan, cuando escribe, la Iglesia Católica, de hecho, todavía no existe como tal. La Iglesia Católica existe 300 años después de este evento, más o menos, con el emperador Constantino de Roma, cuando se hace la fusión de Roma con el cristianismo, porque él se convirtió al cristianismo, pero Roma ya tenía toda una serie de tradiciones y costumbres y hay una fusión. Y esa es otra historia, pero en este punto en el que Juan está escribiendo, dice, estos anticristos que han salido, o sea, Juan, a todos estos como diablitos, por así decirlo, que ve que andan sueltos y que andan diciendo mentiras, Juan sabe que salieron, dice, ellos salieron de nosotros. Juan se puede estar refiriendo, salieron de nosotros, de los que eran supuestamente de la fe o de los que supuestamente eran judíos, pero salieron de nosotros. O sea, Juan sabe que él predicó, él enseñó, él estuvo en iglesias, misionero, fundando cosas, vio a gente que supuestamente era creyente y ve a esa misma gente que supuestamente era creyente que se ha convertido en un pequeño diablito. Y entonces simplemente Juan sabe, en realidad no eran de nosotros, o sea, nunca fueron de nosotros, en realidad. O sea, Juan no está diciendo perdieron su salvación como tal. Juan dice, pues en realidad no eran de nosotros. O sea, estaban ahí, estaban en la iglesia, estaban en la congregación, oyeron, pero pues no eran de nosotros. Y dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, si ellos lo hubieran sido, pero no lo son, nunca lo fueron. Y dice, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y esta es una enseñanza que Juan, igualmente como todo lo que ya nos ha dicho, él ya aprendió y él ya se dio cuenta. No todos los que nosotros creemos que son cristianos, creyentes, entregados al Señor, en realidad lo son. Y Juan, ¿quién fue el primero que vio y que se dio cuenta que no era uno de ellos? Judas, exactamente. Judas fue el primer ejemplo para Juan
que se dio cuenta de que no todos los que están dentro, aparentemente en el círculo, son realmente de Cristo. Y Judas no fue el único caso, porque dice, han salido muchos anticristos con muchos diablitos, y Juan sabe cuál es la realidad. Y es algo triste, pero él sabe y dice que pues en realidad pues nunca fueron, porque dice, porque si lo hubieran sido, hubieran permanecido con nosotros. Dice en el 20, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan? Él, después de toda su vida, después de ver a Jesús transfigurado, de ver a Jesús en su resplandor, en quién es Él y en todas las cosas, Él llega a la conclusión y Él dice, todo el que niegue que Jesús es el Cristo. Fíjense, esto es bien importante entenderlo, porque hay personas que no niegan al Cristo, que no niegan al Salvador, porque Cristo significa Mesías, que significa Salvador, ¿ok? Entonces, hay personas que no niegan al Salvador, al Cristo, al Mesías, pero hay personas que dicen que ese Cristo, que ese Salvador, que ese Mesías no es Jesús. Hay personas que dicen, mi Salvador, mi Mesías es tal. O tal vez no lo dicen, no lo expresan con la boca, pero así lo viven. Porque en vez de buscar a su abogado Jesucristo el justo, buscan a alguien más que les justifique, que les interceda, que les perdone. Y esto es parte de eso mismo, de lo que está mal, de que dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Hay que entender Cristo, ¿qué significa el Salvador? Hay personas cuyo Salvador es otro hombre, otra mujer, otro ser, otras ideas, y están negando que Jesús es el Cristo. A lo mejor sí le dicen, sí, es Jesucristo, pero Cristo significa Salvador, Mesías, y no lo ven como tal. Dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y dice bien claramente, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. ¿Por qué? Porque Juan sabe en su propia experiencia que hay gente que dice, yo sí creo en Dios, yo voy a ir con Dios. No, con Jesús no me interesa, yo sigo mis propios caminos. Es más, todos los caminos llevan a Roma, entonces yo voy a llegar a Roma, yo voy a llegar al Padre sin Jesús. Pero la Biblia es muy clara, la palabra de Dios es muy clara. Dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Si no tienes al Hijo, no tienes la vida. De hecho, eso está escrito en otros pasajes. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Dice, el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Vamos a terminar, voy a leer el primer versículo del capítulo 3 y voy a terminar. Dice, voy a darle lectura simplemente para cerrar. Dice, en cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarnos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él, fíjense, dice, permanece en ustedes. ¿Quién es esa unción? El Espíritu Santo. Y dice, y no tiene necesidad de que nadie les enseñe, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les he enseñado, ustedes permanecen en Él. Y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Juan está hablando de la venida de Cristo. Juan sabe que Cristo va a venir. Y dice, y estemos listos para que no nos avergoncemos cuando Él venga, para que cuando Él venga no nos encuentre practicando pecado. Dice, si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, Juan nos escribe esto para que no pequemos, como Él mismo lo dijo. Y si alguien peca, abogado tenemos, que es Jesucristo. Pero lo que nos está diciendo y con lo que cerramos el día de hoy es, permanezcan, entiendan, por favor, es como un padre hablando a los hijos. De hecho, así se refiere
a los creyentes como hijitos, hijos, por favor entiendan, permanezcan, por favor, comprendan lo que les he dicho. Ustedes lo saben, ustedes tienen el Espíritu Santo. Y sí, yo sé que entre el grupo hay quienes no son creyentes y son unos diablitos, anticristos y lo que sea. Pero ustedes que sí, ustedes escuchen, entiendan, y es lo que Jesús les decía constantemente una y otra vez. Entiendan, escuchen, el que tiene oídos para oír, oiga. Y ahora vemos a Juan tratando de hacer entender a los creyentes. Los invito a que inclinen su rostro. Les dije que iba a leer el último versículo del capítulo 3. Fíjense, dice: miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Ahí voy a terminar. Esto es el gran amor que Juan sabe, que Juan conoce. Señor, gracias te damos esta mañana por tu palabra. Señor, y el día de hoy vemos a un hombre que pues han pasado los años, que él vivió contigo, te vio, te escuchó, te tocó, te contempló. Y después de todos esos años que él estuvo contigo y en esa relación contigo, él no nos describe tu color de cabello, tu color de piel, tu color de ojos, sino que nos describe que tú eres luz, que tú eres vida, que tú eres vida eterna. Él nos describe que hay un mandamiento importante que debemos de tener, que es amar a nuestros hermanos, que debemos de permanecer en ti. Y sí, hay muchos que andan por ahí sueltos, que son como anticristos, diablitos, pero nosotros debemos de permanecer. Y Señor, queremos escuchar estas palabras que en realidad vienen de ti, porque Juan lo que habla no lo habla de él mismo, sino que todo lo que habla, lo habla de todo lo que oyó de ti, Señor. Y Señor, este eres tú hablándonos a que nosotros no practiquemos el pecado, que nosotros no practiquemos la injusticia, sino que practiquemos la verdad. Y sí hemos pecado, y de hecho si decimos que no hemos pecado, te hacemos a ti mentiroso, y eso no es lo que queremos hacer. Nosotros ciertamente hemos pecado, pero te escuchamos cuando dices, y está escrito, está declarado, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo. Tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Señor, en esta mañana te pedimos que nos des esa fuerza, Señor, para permanecer en ti, para no ser tibios, para que no nos gane la carne en ningún sentido, Señor. A veces nos gana en flojera, a veces nos gana en cansancio. A Juan le ganó en cansancio, se quedó dormido cuando tenía que orar. Señor, nosotros no queremos quedarnos dormidos. Oímos esta experiencia del apóstol Juan y nosotros queremos aprender por las buenas, Señor. No que tengamos que pasar por tribulaciones para entender y para acercarnos, y que aunque estemos cansados nos acerquemos a ti solamente así, Señor, con problemas, sino que si estamos bien ahorita, Señor, ayúdanos a crecer y a ser fuertes en ti, a escuchar esta palabra y a practicar la verdad. Bendícenos, Señor, óyenos, bendice esta tierra, bendice esta iglesia, nuestros corazones, te necesitamos, Señor. Oro esta mañana en el nombre de Jesús, te pido que perdones nuestros pecados. Tú sabes qué pecados tenemos, cargamos, que hemos cometido. Esta mañana te pido que nos los perdones, Señor, porque sabemos que tú puedes perdonarlos, y te pedimos que tú nos limpies de toda maldad. Tú eres nuestro abogado y en ti confiamos. En ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Hermano Víctor.